terminar esta clase, que es cortísimo, que no me falta. Después vamos a iniciar la clase de metabolismo grupo hemo, que está muy relacionado con... Es una clase corta también. Y yo espero que lo podamos terminar el día de hoy. Después del receso vamos a hacer la cuarta comparación de lectura sobre síndromes malaabsortivos. Y vamos a... ¿qué más? Y al final, los que quieren quedarse para que les revise el examen, como ya los tengo revisados casi todos, me faltan como 20 de la parte de desarrollo nada más. Entonces, las notas, no sé por qué este grupo parece que bajaron las notas, pero necesito verlo hasta el final, todavía no. Entonces, creo que me faltan como 15 o 20 de revisar el desarrollo. Ya revisé todos la selección única y la mitad del desarrollo. Quiero recordarles que habíamos quedado, si mal no recuerdo, creo que habíamos quedado aquí, en la regulación del metabolismo del hierro. Yo les había explicado a ustedes, y quiero que lo tomen en cuenta de nuevo, que había dos mecanismos para la absorción del hierro. Estaba el hierro, que es férrico, por ejemplo, el nemínico, que tenía que convertirse a hierro más 2 para poder entrar, ¿de acuerdo? Y estaba el hierro hemínico, que básicamente entraba a través de un transportador llamado HCP1, y luego el hierro, independientemente de por dónde entrara, ya sea el hierro no hemínico o el hierro hemínico, se iba a convertir a hierro ferroso, que podía unirse a ferritina en forma más 3, o salir a través de la ferroportina Molybdec 1 a la sangre para unirse a la transferrina. ¿Verdad? Eso fue lo que nosotros vimos. ¿Okay? Quiero que entonces recuerden la función que tiene esta proteína. Se llama ferroportina Molybdec 1. ¿Por qué es importante? Porque esta es la proteína que saca el hierro. Y lo saca no solamente del enterocito, sino que también lo saca incluso del macrófago. Permítanme que se los muestre. Verán aquí tenemos el enterocito, tenemos el IDEC1 o la ferroportina sacando hierro por acá, y aquí tenemos un macrófago que también tiene ferroportina IDEC1 sacando hierro del que recicla producto de la degradación de glóbulos rojos envejecidos. Entonces, esta proteína, el IDEC1 o la ferroportina, es importantísima en el metabolismo del hierro. Ya se los voy a explicar por qué. Bien, entonces el hierro tiene dos formas de regularse. Tenemos una forma sistémica, que es esta, que voy a explicar ya, y hay una forma que se llama la forma celular. Vamos con la forma sistémica, porque la forma sistémica tiene un nombre. El nombre es la hepcidina. La hepcidina es una proteína que se sintetiza a nivel del hígado. Entonces, la hepcidina es una proteína hepática. Resulta ser que la hepcidina bloquea el IDEC1 o la ferroportina que les acaba de mencionar, que es la proteína que permite que salga el hierro. Entonces, el rol que tiene la hepcidina es bloquear, vean aquí, bloquear la salida del hierro, tanto del enterocito, que es el hierro de la dieta, como el hierro que viene del reciclado de los glóbulos rojos. Entonces, la hepcidina ejerce un efecto inhibitorio sobre el enterocito y un efecto inhibitorio sobre el macrófago en la salida del hierro. Y entonces, al haber menos hierro unido a la transferrina, llega menos hierro a la médula y por lo tanto hay menor producción de glóbulos rojos. Bien. Ahora, ¿cuándo se produce hepcidina? Bueno, la hepcidina se produce cuando hay inflamación, es decir, cuando el hígado está inflamado, o no solamente el hígado, cuando los tejidos periféricos están inflamados, por ejemplo, un proceso infeccioso, un proceso tumoral. Entonces, eso hace que aumente la liberación de hepcidina a nivel hepático y entonces disminuye la cantidad de hierro biodisponible. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué se los digo? Porque es muy común que los pacientes con inflamación crónica, por ejemplo lupus, por ejemplo artritis reumatoide, por ejemplo pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, que tienen un estado proinflamatorio, tengan problemas de metabolismo del hierro, porque al hígado producir más hepcidina se bloquea la salida de hierro de las dos células y entonces hay menor cantidad de hierro circulante. ¿Okay? Y eso es el mecanismo de regulación sistémico del hierro. Entonces aquí tenemos la imagen que demostré antes. Aquí está el enterocito. Recuerden que el hierro que sale del enterocito es el hierro que entró de la dieta. Y aquí tenemos el macrófago que está fagocitando glóbulos rojos envejecidos. Entonces, en el enterocito, el hierro sale por el IDEC1, la ferroportina, lo mismo que en el macrófago. Lo mismo. Y lo que hace la hepcidina, como lo ven, es bloquear esta salida, haciendo que el hierro sea menos disponible.
¿Okay? Bien, aquí tenemos entonces algunos estímulos. Entonces, la inflamación aumenta la liberación de epsidina, eso quiero que quede claro. El aumento del hierro sérico aumenta la liberación de epsidina, tiene sentido, porque la epsidina baja el hierro biodisponible. Si yo tengo mucho hierro, pues entonces tiene que bajar, es un mecanismo de retrocontrol. Y también aumenta la liberación de epsidina los depósitos de hierro en los hepatocitos. Entonces, inflamación, aumento de hierro plasmático y aumento de hierro depositado, aumenta la liberación de epsidina. ¿Okay? Esos tres son estimulantes de la liberación de epsidina. Inflamación, aumento de hierro sérico, sérico significa suero, ¿verdad? El suero sanguíneo, y depósitos de hierro en los hepatocitos. ¿Okay? Esos son tres estímulos que favorecen la liberación de epsidina. Y tenemos un fenómeno que más bien suprime la liberación de epsidina, que es la hipoxia. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en las alturas, tiene oxígeno en el aire que respira, uno más bien tiene que producir muchos glóbulos rojos. Y la única forma de poder producir muchos glóbulos rojos es teniendo mucho hierro. Entonces se suprime la liberación de epsidina. ¿Okay? Repito, estos tres son estímulos activadores que favorecen la liberación. Y esta, la hipoxia, es más bien una supresora. Por eso está en color diferente. ¿Okay? Para que lo tomen. Se los voy a preguntar. Entonces aquí tenemos básicamente lo que acabo de explicarles. La inflamación y el exceso de hierro celular suprimen, ¿verdad? La inflamación, el exceso de hierro a nivel celular estimulan la liberación de epsidina. En cambio, cuando nosotros requerimos hierro, se tiene que suprimir la liberación de epsidina, porque como lo ven en esta imagen tan bonita, lo que hace la epsidina es bloquear a la ferroportina o al IREC1. Esto, FPN, significa ferroportina, que es lo mismo que IREC1. ¿Okay? Entonces vean ustedes cómo está bloqueando la salida de hierro del intestino, cómo se está bloqueando la salida de hierro del vaso y cómo se está bloqueando la salida de hierro del hígado. Y eso hace que la concentración plasmática de hierro baje. ¿Okay? Pues aquí tengo dos imágenes muy bonitas para completar esta explicación. Entonces, cuando yo tengo poco hierro unido a la transferrina, vean aquí la transferrina, cuando yo tengo poco hierro unido a la transferrina, entonces la epsidina tiene que verse suprimida su liberación. ¿Por qué? Porque si la epsidina bloquea la salida del hierro y yo tengo poco, yo lo que ocupo es que salga. Entonces la producción de epsidina se suprime, hay menos producción de epsidina. Porque el hecho de que haya menos epsidina hace que pueda salir el hierro del enterocito y el hierro del macrófago para unirse a la transferrina que está carente de hierro. En cambio, cuando yo tengo la transferrina llena de hierro, es decir, cuando tengo una saturación del hierro, entonces se libera más epsidina para que deje de salir hierro tanto del enterocito como del macrófago. ¿Okay? Y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque, como les digo, es muy común las enfermedades que afectan al hígado. Y al ser el hígado el productor de epsidina, pues por ahí se puede explicar la gran frecuencia con la cual los pacientes con enfermedades del hígado tienen problemas del metabolismo del hierro. ¿Okay? Porque el principal regulador, en este caso, está aumentado. ¿Okay? Bien. Esa es la regulación sistémica. Ahora, ¿por qué los pacientes con inflamación tienen anemias tan severas? Una explicación es lo que acaba de decirles, ¿verdad? Que es la liberación de epsidina. ¿Lo ven? Es esta parte. Pero les quiero mencionar que hay otros tres elementos que explican eso. Uno es la liberación de eritropoyetina que se suprime. Cuando un paciente tiene inflamación, la producción de eritropoyetina se suprime. Y si recuerdan, la eritropoyetina es una hormona que se sintetiza en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, cuando hay inflamación o los diferentes marcadores inflamatorios, se suprime la liberación de eritropoyetina. Y eso hace que haya menor cantidad de glóbulos rojos y por tanto anemia. También, cuando hay inflamación, se disminuye la eritropoyesis. Se disminuye la eritropoyesis, ¿verdad? Se disminuye la eritropoyesis. Entonces, se inhibe la liberación de eritropoyetina, se inhibe la proliferación eritroide directamente en la médula. Y el tercer mecanismo es que se aumenta la fagocitosis de glóbulos rojos, lo que se llama eritrofagocitosis. Entonces hay cuatro causas, ¿verdad? Que son aumento de la liberación de epsidina, que ya la expliqué bastante,
aumento de la liberación, inhibición de la liberación de eritropoyetina, inhibición de la eritropoyesis medular y aumento de la eritrofagocitosis. Y eso es muy importantísimo porque hay demasiadas enfermedades de componente inflamatorio: cáncer, lupus, como les decía, artritis reumatoide, los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, todos ellos, todos montones de pacientes, incluso la celiaquía, enfermedades como la fibromialgia, todas esas enfermedades cursan con un estado proinflamatorio, y ese estado proinflamatorio genera este efecto a nivel del metabolismo del mismo. Bien, ahora, si nos vamos a las células, ya propiamente a las células como tales, también las células tienen mecanismos para regular el hierro, porque recuerden que el hierro bajo da anemia y el hierro alto da toxicidad. Entonces, aquí tenemos tres diferentes mecanismos de regulación celular. Esto es cuando el hierro está bajo en sangre y eso es cuando el hierro está alto en sangre. En términos generales, cuando ustedes tienen poco hierro en la sangre, ustedes tienen que intentar absorber más, intentar almacenar menos. Cuando ustedes, por el contrario, tienen el hierro alto, tienen que absorber menos y almacenar más, básicamente. Entonces, aquí lo que tenemos es los mecanismos bioquímicos para hacerlo. Esto es el ARN mensajero de la ferritina. Ese sería el ARN mensajero del receptor de transferrina, y ese es el ARN mensajero del transportador de metales divalentes tipo 1. Entonces, véanlo así. Si yo tengo el hierro bajo en sangre, ¿qué va a pasar con la ferritina? Que es la molécula que almacena hierro. ¿Se aumenta o se disminuye? Se disminuye, ¿verdad? Se suprime la expresión de este ARN mensajero, porque si este ARN mensajero codifica para ferritina y la ferritina es quien almacena el hierro, ¿cómo yo voy a almacenar hierro cuando lo tengo bajo? Entonces, por eso es que aquí dice, se disminuye el almacenamiento del hierro, ¿no? A través de ferritina. Si yo tengo el hierro bajo en sangre, se tiene que aumentar la unión, ¿verdad?, al receptor de transferrina. Entonces se aumenta, como lo ven aquí, ¿verdad?, la expresión del ARN mensajero del receptor de transferrina. Porque si hay poco hierro, las células tienen que captar lo que haya. Y si hay poco hierro, ¿qué pasa con el proceso absortivo? Tiene que aumentarse. Entonces es muy fácil, nada más aprendérselo así. Hierro bajo, ¿ok? Tengo poco hierro. Entonces tengo que almacenar menos, tengo que captar más a través del receptor de transferrina y tengo que absorber más. Pero si por el contrario yo lo que tengo es un problema de toxicidad por hierro, ¿qué tengo que hacer con el almacenamiento? Y almacenarlo para que no sea tóxico. ¿Qué tiene que pasar con la captación tisular? Disminuirse, porque hay demasiado. ¿Y qué tiene que pasar con la absorción? Disminuirse la absorción. ¿Okay? Y así es como cada célula de nuestro cuerpo regula eso. ¿Okay? Cada una de las células de nuestro cuerpo regula eso. Porque el problema está en que si hay mucho hierro, hay toxicidad. Si hay poco hierro, pues hay problemas también. Entonces, las células tienen que cada una tener mecanismos de regulación. ¿Ok? Les recuerdo, eso significa el ARN mensajero de la ferritina, el ARN mensajero del receptor de transferrina, el ARN mensajero del transportador de metales divalentes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces queda claro, bajo hierro lo almaceno menos, lo capto más por los tejidos, lo absorbo más. Mucho hierro lo almaceno más, lo capto menos a nivel del receptor y lo absorbo menos, ¿okay? Para mantener el equilibrio, digámoslo así. Bien, existen unas proteínas que se llaman las IRPs, no sé si se las había mencionado en la clase anterior. Las IRPs son las proteínas de respuesta al hierro, y son unas proteínas que participan en la translocación tanto del transportador de metales divalentes 1 para que el hierro entre, como en la ferroportinabolide 1 para que el hierro salga. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos mecanismos ya genéticos para regular eso. Entonces más o menos pasa así. Cuando yo tengo una baja concentración del hierro, yo tengo que captar hierro. Entonces básicamente lo que se favorece es la transcripción de los genes que codifican para las IRPs. Y por el contrario, si yo tengo niveles altos de hierro en sangre, más bien se suprime la expresión de las IRPs. ¿Tiene sentido? Las IRPs son las que favorecen que se absorba y salga hierro. Si ustedes tienen bajo hierro, ocupan que se absorba más y que salga más. Entonces se activan las IRPs. Si ustedes tienen el hierro alto en las células, pues más bien se suprime, porque no ocupamos que entre y que salga.
¿Ok? ¿Estamos? Es un mecanismo un poquito más complejo, pero yo creo que no hace falta explicarlo tan detenidamente. Bien, ya para ir terminando, nada más quiero recordarles que la proteína que transfiere y transporta hierro en nuestros tejidos se llama transferrina. Recuerden que es la proteína con dos sitios de unión para el hierro, como lo ven ahí en la imagen. Es una proteína que se sintetiza en el hígado. Une hierro, únicamente hierro férrico, de ahí su nombre, transferrina, de hierro férrico. ¿Ok? En condiciones normales, la transferrina se encuentra más o menos al 30% unida con hierro, es decir, hay una saturación de más o menos un 30%. Cuando nosotros tenemos sobrecarga del hierro, la transferrina se va a saturar, es obvio, ¿no? A mayor concentración de transferrina, menor capacidad de unión. Es muy interesante. Cuando uno mide los niveles de transferrina, a mayor cantidad de transferrina en sangre, menor capacidad de unión, digo, tiene más proteína, ¿verdad? Entonces hay menos sitios de unión, ¿verdad? O sea, hay menor unión del hierro a cada sitio de unión de cada molécula de transferrina. ¿Okay? Ahora, el principal destino de la transferrina es la médula. Porque recuerden que la médula es donde se producen los glóbulos rojos, y entonces, pues tiene que llegar más hierro a la médula que a ninguna otra parte del cuerpo. De hecho, el 90% del hierro que se transporta por transferrina es para médula ósea, para producir los glóbulos rojos. La pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde llega? ¿A qué célula de la médula? En realidad llega al eritroblasto. Esto es un eritroblasto, vean que es una célula nucleada. Recuerden que las fórmulas maduras rojas no tienen núcleo, son anucleadas. Pero el eritroblasto, que es una célula inmadura, intermedia, no es ni la progenie ni el maduro, pues como intermedia. El eritroblasto posee un 80% de sus proteínas son receptores para transferrina. Entonces, en la superficie de esta célula encontramos cientos de miles de receptores para transferrina. Porque entonces lo que hace esta celulita es captar el hierro que es transportado por la transferrina. Ahora, el problema, que le vamos a ver más adelante, es que la síntesis del grupo hemo ocurre en las mitocondrias. Y la última célula de la eritropoyesis que tiene mitocondrias es el eritroblasto. Entonces, por eso es que es esta célula la que capta el hierro, porque como la síntesis del grupo hemo es en mitocondria y esta es la última que tiene mitocondria, y aquí en adelante no hay captación del hierro. ¿Okay? Entonces, ni el reticulocito ni el glóbulo rojo maduro captan hierro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen mitocondrias. ¿Okay? Y al no tener mitocondrias no sintetizan hemo. Si no hay síntesis de hemo, no captan hierro. Entonces ese es el problema que hay. Que entonces la transferrina debe llevar el hierro, pero al eritroblasto. Si la transferrina lleva hierro a los progenitores, al proeritroblasto o al eritroide, progenitor eritroide, no lo capta. Y si la transferrina lleva hierro a estas, tampoco lo capta. Entonces, el momento es aquí. Pregunta, eso se lo tienen que saber de histología. ¿Hay eritroblastos en sangre periférica normalmente? ¿Pueden haber eritroblastos en sangre periférica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es de macro, básico, ¿verdad? ¿Hay eritroblastos en sangre periférica? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, muy bien. Entonces, ¿es normal que hayan eritroblastos en sangre periférica? No, ¿verdad? No. Porque cuando los hay es porque es patológico. Entonces, los eritroblastos son células inmaduras que están en la médula. Es decir, ustedes en un conteo de sangre periférica no deben haber eritroblastos, ni uno. De hecho, la presencia de eritroblastos en sangre periférica es subjetivo de enfermedades linfoproliferativas, linfomas y leucemias, ¿verdad? Pero, entonces, estas están en la médula. Las células que estoy hablando están en médula, no están en circulantes. Entonces, la transferrina, por eso les dije antes que su principal destino es la médula ósea. Porque entonces, lo que hace la transferrina es, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama. Lo que hace la transferrina es unirse al hierro, más bien al revés, el hierro se une a la transferrina
y es transportado a la médula para que los eritroblastos la capten. Entonces aquí tengo yo, ¿verdad?, el enterocito que a través del IREC1, ¿verdad?, está liberando hierro, y aquí tengo el macrófago que a través del IREC1 está liberando hierro. Les repito, este hierro se tiene que unir a la transferrina y tiene que formar el complejo transferrina diférrica. ¿Se acuerdan? Que es que cada transferrina tiene dos sitios de unión para hierro. Y una vez en forma de transferrina diférrica, tiene que llegar ¿a dónde? A la médula. Voy a hacer aquí un hueso. Tiene que llegar a la médula. ¿A dónde? Al eritroblasto, que va a ser el que va a captar este hierro. ¿Para qué está haciendo esto el eritroblasto? Para convertirse luego en un reticulocito, para luego convertirse en un glóbulo rojo maduro y luego salir a la sangre periférica. ¿Estamos? Ese es el recorrido. Ya estudiamos el proceso absortivo, ya explicamos por qué hay fagocitosis de los glóbulos rojos, ya explicamos que la transferrina. Ahora lo que les voy a explicar es este momento en el cual el eritroblasto capta ese hierro proveniente o unido a la transferrina. ¿Okay? Eso es ya lo último que nos hace falta. ¿Okay? Entonces, vean cómo es complejo, ¿verdad? De hecho, el metabolismo del hierro yo diría que es de los más complejos de todos, porque son demasiadas proteínas, nombres, y todo se parece. Ferritina, transferrina, epsidina, ¿verdad? Hemoglobina, mioglobina. Y cuando nos vemos al grupo hemo, van a ver más. Bien. Bueno, el receptor para transferrina del eritroblasto es un receptor de un dominio transmembrana. No tiene actividad tirosinquinasa intrínseca, pero es un receptor de un dominio transmembrana. Entonces lo que hace la transferrina con sus dos hierros unidos es interactuar con la región carboxilo terminal del receptor, y ocurre una endocitosis mediada por receptor. Esto, ¿verdad? Ustedes ya entienden que es una endocitosis mediada por receptor. Es que se une el ligando al receptor y se invagina la membrana y ocurre una unión con el lisosoma. Eso es una endocitosis mediada por receptor. Eso lo tienen que saber de histología. Entonces, el receptor de transferrina lo vamos a encontrar sobreexpresado, ojo, sobreexpresado cuando tenemos concentraciones bajas de hierro. Entonces, cuando yo tengo concentraciones bajas de hierro en sangre, como lo vimos antes, se aumenta la expresión de los receptores de transferrina. Y tiene sentido, piénsenlo. Si ustedes tienen demasiado poquito hierro en sangre, ¿qué tienen que hacer las células? Captar eso que hay ahí, aunque sea poco. Por eso es que yo les dije antes que aumentaba la captación por el receptor de transferrina. Ok, bien, entonces veamos aquí esta imagen para que lo entiendan mejor. Ahí viene la transferrina con el hierro unido. Aquí hay un error, porque no es hierro más 2, es hierro más 3, ¿verdad? Entonces la transferrina con sus dos átomos de hierro, unidos, se unen al receptor y ocurre una endocitosis mediada por el receptor, tanto el receptor como el ligando. Luego entonces la vesícula se fusiona con el lisosoma, y como ustedes recordarán, el lisosoma es mucho más ácido y la acidez del medio convierte el hierro más 3 en hierro más 2. Una vez en forma de hierro más 2, sale mediante el DMT tipo 1 al espacio citoplasmático, y aquí va a ocurrir dependiendo de lo que va a ocurrir. Si estamos en una célula, por ejemplo un eritroblasto que va a producir grupo hemo, este hierro se tiene que ir a mitocondria. Que repito, la síntesis del hemo ocurre en mitocondria. Y en el caso de que no sea una célula, por ejemplo, una célula cualquiera del resto del tejido, se va a acumular en forma de ferritina o en forma de hemosiderina, dependiendo de las concentraciones, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el proceso. Se une la transferrina al receptor, se endocita el receptor, se fusiona con el lisosoma, se acidifica el lisosoma, se convierte el hierro más 3 en más 2, sale a través del DMT1 y luego, ahí sí, depende. Si es una célula como un eritroblasto, este hierro se va a ir a la mitocondria para la síntesis del grupo hemo, o si no es una célula eritropoyética, se va a almacenar en forma de ferritina o en forma de hemosiderina patológicamente. ¿Okay? Esta es exactamente la misma imagen, pero de Nature, ¿verdad? Tenemos aquí el receptor de transferrina, la endocitosis, la fusión con el lisosoma, la acidificación del lisosoma,
la conversión del hierro más 3 a más 2, la salida mediante el DMT tipo 1 y, de nuevo, y la mitocondria en el caso del eritroblasto o almacenarse en forma de las células no eritropoyéticas. Bien, yo les expliqué a ustedes ya esto, pero lo voy a volver a repetir, no importa. Hay dos formas de almacenar el hierro. ¿Se acuerdan? Está una forma que es, digámoslo así, fisiológica, que es la ferritina. La ferritina es una proteína hueca y en el centro se va llenando de hierro férrico. ¿Lo ven aquí? Pues aquí tenemos los aminoácidos. ¿Lo ven aquí? Este sería como el cascarón proteico y aquí está el centro lleno de hierro. ¿Okay? La ferritina puede almacenar hasta 4.500 átomos de hierro por unidad de ferritina. Es un buen almacén. ¿Dónde está la ferritina? Bueno, nosotros, los humanos, lo tenemos, la proteína esta la tenemos en vaso, la tenemos también en el hígado, la tenemos en la médula, incluso en el intestino, que son los sitios donde hay un metabolismo del hierro, ¿verdad? Vaso, hígado, intestino y médula. Los animales obtienen el hierro. Los animales no comen carne, la mayoría, ¿verdad? Los animales herbívoros no comen carne. ¿De dónde obtienen el hierro los animales herbívoros? Porque vamos a ver, el hierro lo necesita de una planta, una bacteria, a nosotros. Bueno, los herbívoros lo obtienen de los pastos. ¿Okay? Los pastos, el césped, el zacate, como le llaman, la hierba, tienen grandes cantidades de ferritina. Y ahí pues transfieren hierro al animal que lo consuma. La forma en que se va a almacenar el hierro dentro de la ferritina se llama hidroxifosfato férrico, es el nombre. Y bueno, ¿para qué sirve? Para evitar la toxicidad. Recuerden que el hierro cuando está libre es potencialmente tóxico, entonces el hecho de tenerlo almacenado ahí, digamos, suprime su toxicidad. Y esto es un valor que tienen que recordar. Cuando ustedes tienen sospecha de una anemia ferropriva, inclusive una anemia por deficiencia de hierro, el estudio más sensible para hacer el diagnóstico de la enfermedad son los niveles de ferritina. Entonces, si los niveles de ferritina se encuentran por debajo de 10 picogramos por litro, ustedes pueden hacer el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. En el caso que tengan duda, ¿verdad? Porque no es tan fácil a veces, los pacientes no son tan fáciles. Entonces, si uno tiene duda, lo que mide es los depósitos. Piénselo desde el punto de vista lógico. La mejor forma de saber cómo está alguien es verle sus ahorros, ¿verdad? Ve, yo ni que se diga, pero bueno. Desde el punto de vista funcional, si usted le quiere ver a alguien su capacidad de su metabolismo, cualquier cosa, vea lo que ha almacenado de ello. En el hierro ocurre lo mismo. Si usted quiere saber cómo está el metabolismo del hierro de un individuo, mídale las reservas. Y las reservas se llaman ferritina. Entonces, cuando los niveles de ferritina se encuentran por debajo de 10 picogramos por litro, automáticamente uno hace el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Porque si faltan en la reserva, es porque faltan todos los demás. Bueno, yo en aquella imagen compleja que les expliqué, los 25 miligramos, yo les dije que había unos 2 miligramos que iban y salían de la ferritina. Entonces, si yo mido la ferritina y está baja, es decir, hay poco hierro almacenado, es porque hay poco hierro circulante, es porque hay poco hierro que entra, hay mucho hierro que se pierde, etc. Entonces se utiliza como principal indicador de la anemia por deficiencia de hierro. Ahora, si ustedes se preguntan, Doc, ¿y qué pasa si uno tiene ferritina normal? Descarta la enfermedad. Si usted tiene los valores de ferritina por arriba de 10, usted puede descartar la anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo también lo puede hacer uno? Dándole hierro al paciente y que el paciente no mejore. Pero eso lleva 3 meses. Y hay pacientes que nosotros puede darle el gusto de decir, démosle 3 meses a ver qué le pasa. Si no. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, recuerden que existe algo llamado ferritina en la vida. Bien. Bueno, la forma patológica, esta era la fisiológica. La forma patológica de almacenar hierro es la forma de la hemosiderina, ya se los había mencionado. La hemosiderina es una estructura cristalina que ocurre producto de la sobresaturación de la ferritina. Cuando se sobresatura la ferritina, se genera hemosiderina.
Son gránulos inorgánicos, cristales que se depositan en las células. Es óxido férrico el que se almacena. Y nosotros lo podemos ver en la tinción de hematocilina bocina o azul de Prusia. Ustedes, estoy seguro que lo han visto. Estoy seguro que algún profesor les habrá dicho que eso se llama hemosiderina. Les repito, es un depósito patológico del hierro. Y allá vemos una tinción de Prusia que se ve un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito mejor. Por eso se utilizan las dos, la HE y la azul de Prusia. Bueno, ya estamos terminando. Nada más quiero recordarles que la principal forma de que se pierde hierro es mediante las microhemorragias, ¿verdad? Las microhemorragias intestinales es la principal forma de pérdida o eliminación del hierro. También perdemos un poquito de hierro mediante la descamación de la piel, del cutis. También perdemos un poquito de hierro producto de la descamación de células a nivel del tracto gastrointestinal. También perdemos un poquito de hierro a través de la descamación de células epiteliales de la uretra y la vejiga urinaria. ¿Okay? Pero la principal, repito, es la microhemorragia que ocurre producto del paso del material fecal por la mucosa del colon. Esa es la principal. ¿Cuánto se pierde? Lo que ya les había dicho, de 1 a 2 miligramos por día es la pérdida total de hierro que pasa a un paciente sano. Pero obviamente a estas pérdidas hay que sumarles otras pérdidas. Por ejemplo, una mujer, la menstruación, una persona que dona sangre por repetición, pues la cantidad de sangre que dona, o en alguien que tiene parasitosis, pues la pérdida producto de las parasitosis, ¿verdad? Pero lo normal es de 1 a 2 milímetros. Bueno, esto es una imagen un poquito compleja tal vez si lo ven, pero no entiendo, pero no es tan complicada si la comienzan a ver porque es exactamente lo que ya dijimos. Este es el enterocito, es decir, absorción. Este es el hígado, ¿verdad? Recuerden que el hígado parte del sistema retículo en totalidad. Aquí tenemos el hueso haciendo eritropoiesis y produciendo glóbulos rojos. Aquí tenemos las otras células del sistema retículo. RE significan Reticulum Endothelial Cells, ¿verdad? Entonces, esas son las células del sistema retículo endotelial que hacen fagocitosis de los glóbulos rojos que vienen de la médula. Y aquí tenemos los otros tejidos que dependen del hierro, no para la eritropoiesis, sino para la síntesis de enzimas. ¿Se acuerdan que había enzimas que tenían el grupo, que tenían hierro, que tenían hemo? Entonces, es por eso. Y aquí tenemos las pérdidas que, vuelvo a repetir, la principal forma de perder hierro, tal vez no es para perder, la principal forma de excreción del hierro es a través de las microhemorragias intestinales que ocurren, ¿ok? Ya para terminar, nada más quiero recordarles que hay ciertos pacientes que se les da hierro, ¿verdad? En el caso de los niños que nacen a término, los chiquitos que nacen, saben qué es el término, ¿verdad? Eso es de embriología. ¿Cuánto es el término de un embarazo normal? ¿Quién ha llegado a embrios? 39 semanas. ¿Ah? 39 semanas. ¿El término? ¿De cuántas? ¿Cuántas?